Horas críticas, testigos y sobrevivientes. De volcanes a huracanes, de epidemias a desastres naturales, hemos sido testigos del terrible daño que la naturaleza puede crear. Pero en este episodio en Horas Críticas nos enfrentaremos a los ásperos vínculos de la gravedad en desastres aéreos. Ha habido accidentes aéreos desde los tiempos de los hermanos Wright. De hecho, Orville Wright fue el piloto del primer vuelo en el que murieron sus pasajeros. Bueno, un pasajero, un tal Thomas Selfridge, en 1908. Los accidentes aéreos han sido una realidad desde entonces. En este programa relataremos algunas de las catástrofes aéreas más impactantes del último siglo. Malaysia Airlines, vuelos MH17 y MH370. Cuando 298 personas murieron después de que el avión de pasajeros de Malaysia Airlines aterrizara en el este de Ucrania, no solo fue una tragedia, sino un misterio. El 17 de julio de 2014, el vuelo 17 de Malaysia Airlines iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur cuando desapareció. En el momento en el que el vuelo 17 se salió del radar, estaba viajando sobre un territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. Un total de 283 pasajeros, incluyendo 80 niños y 15 miembros de la tripulación, estaban a bordo. Entonces, ¿qué causó que el MH17 se estrellara? El primer ministro de Malasia dijo que no hubo ni una llamada de auxilio antes de que el avión cayera. Una explicación plausible y la más aceptada en Occidente fue que los rebeldes separatistas rusos habían disparado un misil al avión de pasajeros. ¿Pero por qué harían eso? La explicación más creíble es que los rebeldes separatistas confundieron el avión de pasajeros con otro avión, específicamente uno ucraniano. No había duda en la mente de este testigo ocular de que el vuelo MH17 fue derribado. Toda la población lo vio, todos lo vimos. Estaba saliendo del trabajo cuando oí dos fuertes explosiones. El Kremlin culpa a las fuerzas gubernamentales ucranianas de la tragedia, aun cuando los rusos fueron acusados de suministrar a los rebeldes separatistas los lanzamisiles en primer lugar. Se cree que el vuelo MH370 se estrelló en el sur del Océano Índico sin supervivientes. Había 239 personas a bordo del avión en esta oportunidad. Estaba en camino desde la capital de Malasia, Kuala Lumpur, a Pekín, China, el sábado 8 de marzo de 2014, cuando desapareció de las pantallas de radares civiles. Malaysia Airlines confirma que el vuelo MH370 perdió contacto con el control de tráfico aéreo de Subang a las 2:40 de esta mañana. Los investigadores del incidente creen que alguien a bordo debe haber apagado deliberadamente los sistemas de comunicación del avión y luego lo desvió al oeste de su trayectoria de vuelo. Pasaron unos meses antes de que se encontraran los restos del avión. Entonces solo fue un alerón, un segmento de un ala, lo que apareció en la reunión, una isla en el Océano Índico.
Río, Francia, 447, Airbus A330. ¿Cómo puede extraviarse algo tan enorme y por tanto tiempo, especialmente en estos días, en la era de la tecnología satelital, Google Earth y los rastreadores de vuelos en línea? Bueno, eso ocurre. En junio de 2009, por ejemplo, un vuelo de Air France partió de Río de Janeiro a París. El avión era un Airbus A330 de fuselaje ancho, el orgullo y placer de Air France. Pero en esa fatídica noche, el vuelo 447 envió un informe automatizado de problemas antes de desaparecer del radar. Parecía haberse desvanecido, aparentemente para siempre. Pero con 228 personas a bordo y 216 de ellas pasajeros, tengan por seguro de que se inició una búsqueda. Aún así, fue una búsqueda que duró 2 años antes de que se hallaran todos los cuerpos, la mayoría aún atados a sus asientos, a unos 3.962 metros debajo de la superficie del Atlántico. Las cajas negras y el registrador del vuelo de la aeronave fueron recuperados del fondo del océano, en las cercanías de las islas de Cabo Verde, que finalmente arrojaron luz sobre el misterio de la desaparición del Airbus. Parece que después de que el vuelo 447 se hallara en un clima turbulento, los sensores del avión que detectaban la velocidad y la altitud se habían congelado, volviéndose inservibles. Volando a ciegas en la oscuridad de la noche, los pilotos estaban aparentemente desconcertados por la información falsa que recibían de sus instrumentos. Las conversaciones en el registrador de vuelo narran otra historia. Al parecer, el capitán había estado despierto toda la noche con su novia. Cuando el avión se detuvo, un copiloto inexperto estaba al mando. Como consecuencia de todos estos factores, la tripulación del vuelo 447 terminó estrellando un avión perfectamente en buen estado contra el mar y mató a todos a bordo. Cuando se habla de accidentes aéreos, en especial después de una cobertura mediática como esta, un término que se oirá muchas veces es la caja negra. Pero, ¿qué significa esto en realidad? La llamada caja negra son en realidad 2 equipos: el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina de mando. El registrador de datos de vuelo almacena las diferentes funciones operativas de un avión, todas al mismo tiempo, incluyendo la altitud, la velocidad del aire y la navegación. También registran otras numerosas funciones del avión, como el movimiento de cada alerón de las alas, el indicador de combustible y la función del piloto automático. El registrador de voz de la cabina de mando graba todo lo que la tripulación dice y cualquier otro sonido o ruido audible dentro de la cabina. Por supuesto, lo que se dice en realidad puede ser revelador, pero los especialistas pueden captar cosas como cambios sutiles o no tan sutiles en el ruido del motor o alertas de emergencia. La caja o cajas negras son prácticamente indestructibles. Por un lado, los registradores de datos de vuelo están cubiertos en titanio o acero inoxidable y han sido probados para asegurarse que puedan soportar más de 3.000 Gs de impacto, las llamas de un incendio de combustible de avión o lo que sea. En el caso de que un accidente aéreo impacte contra el mar, como muchos de los desastres mencionados hasta el momento, la localización de la caja negra se hace más difícil. Por esa razón, ambos registradores tienen instalado un dispositivo conocido como baliza localizadora subacuática o BLS, que se activa inmediatamente al estar en contacto con el agua. La BLS puede enviar señales desde una profundidad de hasta 4.267 metros. La mayoría de las veces, lo que las cajas negras revelan es algún tipo de mal funcionamiento técnico o de ingeniería, o quizás un error de juicio. Germanwings 9525, Airbus A320. Pero el caso del vuelo 9525 estaba en una liga aparte. En marzo de 2015, la aeronave, un Airbus A320-200, se estrelló contra una ladera de una montaña en los Alpes franceses y mató a 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación.
Lo que era completamente peculiar era el fuerte descenso que comenzó un minuto después del contacto de rutina con el control de tráfico aéreo. Pero entonces se reveló que el copiloto, un tal Andreas Lubitz, había tomado el control de la aeronave mientras el piloto estaba en el lavabo, dejándolo solo en la cabina. Cada vez era más evidente que Lubitz había causado deliberadamente el accidente como un intento suicida, sin preocuparse por los cientos de personas que se llevaría con él. Tenerife, Boeing 747. Pero el accidente más destructivo de todos los tiempos, al menos en este momento en el que esta serie sale al aire, tuvo lugar hace unos 40 años. Y lo que lo hizo tan inusual es que eso no ocurrió realmente en el aire, sino en la pista de aterrizaje. 27 de marzo de 1977, isla de Tenerife, conocida como la más grande de las Islas Canarias, un paraíso tropical con un colorido pasado colonial. El día del accidente, una bomba puesta por algunos separatistas canarios había explotado en una floristería del aeropuerto de Las Palmas. El pequeño aeropuerto de repente se encontró lleno de vuelos desviados. Los dos Boeing 747 estarían pronto en el centro de la próxima tragedia. El primero, un avión de Pan American. El segundo, uno de KLM. Por un instante estuvieron uno junto al otro con las puntas de las alas prácticamente tocándose. En Las Palmas se comenzó a notar el tráfico de nuevo alrededor de las 4 de la tarde. Eso, desafortunadamente, fue también casi al mismo tiempo que una pesada manta de niebla bajara de las colinas cubriendo el aeropuerto. El capitán del jet jumbo de KLM fue Jacob Van Santen. Ese domingo por la tarde en Tenerife, Van Santen tenía prisa por regresar a sus pasajeros a Ámsterdam. Esta impaciencia parece ser la única explicación por pensar que su vuelo había sido autorizado para despegar por el control de tráfico aéreo. Cuando la aeronave de Pan American se acercaba a su desvío en medio de la espesa neblina, su tripulación vio las luces de aterrizaje del avión de KLM que se asomaba a través de la niebla. Luego de varios segundos, se hizo evidente que el avión holandés se dirigía hacia ellos. Mientras tanto, el capitán Van Santen trataba desesperadamente de rotar y salir antes del avión de Pan Am, pero fue en vano. El avión del KLM colisionó con el Pan Am justo después del despegue, de alguna manera subiendo unos 3 metros antes de perder el control y estrellarse. El avión de Pan Am estalló en llamas y se destruyó en varios pedazos. Transbordadores de la NASA, 1986 y 2003. Estamos listos para el despegue. La primera misión. Por terribles e innegablemente trágicos que sean estos accidentes, existe la sensación de que ninguno de ellos habría sucedido si no fuera por el género humano y su eterna búsqueda de la velocidad y el deseo de dominar las fuerzas de la naturaleza. Incluso en el espacio exterior, cualquiera que lo haya visto en vivo no puede olvidar que el 28 de enero de 1986, el transbordador espacial de la NASA se incendió y estalló apenas un minuto después de su lanzamiento, llevándose la vida de 7 personas. Cuando los investigadores revelaron que el accidente era prevenible, se hizo mucho para desalentar la confianza y el interés del público en la industria aeroespacial. Podría decirse que esa confianza y esa curiosidad empezaban a reaparecer. Y luego en 2003, de regreso a la Tierra, el transbordador Columbia se desintegró y los 7 astronautas a bordo murieron. Una comisión de investigación descubrió que también había sido un accidente que estaba a punto de ocurrir.
¿Se convertirán los viajes espaciales en el dominio exclusivo de capitalistas de riesgo? Y si es así, ¿qué atajos les gusta tomar? Solo el tiempo lo dirá. Hércules, Lockheed C-130. Los desafíos del espacio exterior son una cosa, mantenerse seguro debajo de la ionosfera es otra, como es el caso de la Fuerza Aérea de Indonesia. Hércules, 30 de junio de 2015, Medan, Indonesia. El Hércules está encargado de patrullar y salvaguardar un archipiélago, una cadena de 17.000 islas sobre una distancia equivalente a volar de Nueva York a Londres. Dicho de este modo, el margen de error humano parece bastante amplio. Un caso concreto, un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Indonesia estaba programado para un vuelo de rutina. Llevaba al personal militar y algunos de sus familiares, incluyendo 9 niños. Con uno de sus motores fallando minutos después del despegue, el Lockheed C-130 Hércules cayó del cielo y se estrelló contra un barrio residencial en Medan, la tercera ciudad más poblada de Indonesia. El avión de transporte se estrelló contra 2 casas y un hotel antes de estallar en llamas. Gracias a Dios, hoy hemos terminado la evacuación de los cuerpos. Esperamos poder sacar la cola del avión lo antes posible. Ha sido un desastre. Nuestra limitación es la falta de equipo que necesitamos para cortar y remover rápidamente los escombros. No es de extrañar que todos a bordo fallecieran. 122 personas, además de 17 residentes. Total de víctimas, 122. Antonov An-140, Rusia. 6 de diciembre de 1997, Irkutsk, Rusia. El 6 de diciembre de 1997, a media tarde, un gran avión de transporte se estrelló en una zona residencial de Irkutsk, en Siberia. Cuando se habla de un avión de transporte grande, se dice en serio. En el momento de su puesta en servicio, a principios de los años 90, el Antonov 124 de 4 motores era uno de los más grandes del mundo. Apenas parece creíble, pero en el momento en que se estrelló, estaba saliendo de una fábrica de aviones. El Antonov salía de la planta de producción de Irkutsk, donde había 2 aviones de combate. Sin embargo, unos segundos después del despegue, los motores del Antonov comenzaron a desplomarse. Los motores número 1, 2 y 3 fallaron en rápida sucesión. El motor número 4 también perdió potencia y luego se recuperó, pero ya para entonces era demasiado tarde. Pero el Antonov 124 se estrelló contra un conjunto de apartamentos de 4 pisos, destruyéndolo y dañando a muchos otros. 50 personas más están debajo de los escombros, 27 personas en este edificio, 23 de la tripulación. El trabajo de rescate continúa. Irkutsk, en Siberia, es un lugar frío a principios de diciembre. De alguna manera, los equipos de rescate tuvieron que lidiar con las temperaturas bajo cero, mientras luchaban con apagar el incendio que se producía, rastreando entre los escombros para hallar víctimas y sobrevivientes. Finalmente, 44 personas fueron encontradas muertas. Una comisión de investigación, basándose en los datos de las cajas negras y los registros de voz, llegó a la conclusión de que las múltiples averías del motor fueron la causa del accidente, lo que no es de extrañar, pero también reveló negociaciones turbias en el contrato para la entrega de los aviones de combate, como pagos a cuentas bancarias en paraísos fiscales, como Chipre y otros, un dinero que se debería haber gastado en medidas de seguridad. Concorde, Francia.
Por último, en este episodio, en horas críticas, ya que nos enfrentamos al miedo a volar, si había un avión que representaba la época dorada del transporte aéreo y simbolizaba a la alta sociedad, era, por supuesto, el Concorde. Era el avión de pasajeros más avanzado que el mundo había visto. Solo se construyeron 20 Concordes con el primer vuelo comercial en 1976. ¿Y el último? Ya llegaremos a eso. El Concorde utilizaba quemadores de postcombustión para alcanzar la velocidad de vuelo Mach 2, unos 2.140 kilómetros por hora, el doble de velocidad de los aviones de línea comercial actuales. Tenía una nariz inclinada y distintiva que cambiaba de ángulo en el despegue y el aterrizaje. Y sí, podría volar de Nueva York a Londres en menos de 3 horas. Viajar en el Concorde era también un privilegio de unos pocos, a los que hoy llaman el 1%. La duquesa de York una vez expresó su preferencia por el Concorde de esta manera: puedo llevar a mis hijos a la escuela a las 8:30 de la mañana, dejarlos, luego tomar el vuelo 001 del British Airways a Nueva York y llegar a Nueva York a las 9:30 am. Creo que es único. Será único y seguirá haciéndolo. El Concorde es el único que me permite ir y venir casi mensualmente a Europa. El sueño llegó a su fin a principios de siglo, de la manera más dramática posible. Vuelo 4590, 25 de julio de 2000, Francia. Fue poco antes de las 4 de la tarde, el 25 de julio de 2000, cuando el vuelo 4590 de Air France comenzó a rodar por la pista del aeropuerto Charles de Gaulle, en las afueras de París. Fue como siempre con el Concorde, una muestra de elegancia y poder, pero a los 2 minutos de despegue, el avión había caído a tierra envuelto en llamas, matando a 113 personas mientras pasaba por el hotel del aeropuerto como un cuchillo caliente en la mantequilla. Uno de los motores del lado izquierdo se incendió al despegar y fue consumido por una bola de fuego. Luego de impactar el suelo, una espesa nube negra de humo era visible a metros de distancia. Cerca de mí se veía a la aeronave con una enorme columna de fuego y humo del lado izquierdo, con una extensión de 6 a 9 metros. Definitivamente estaba en llamas y en problemas. El fuego del accidente ardió durante varias horas. El recuento final: las 109 personas a bordo y otras 4 en tierra murieron. Entonces, ¿qué salió mal? Pues bien, en 2010, a Continental Airlines y uno de sus mecánicos, un tribunal francés, los declaró culpables de homicidio en el caso del vuelo AF4590. Díganos, ¿qué fue lo que salió mal? Según los investigadores, un trozo de metal que se había caído del avión de Continental causó el accidente. Los restos de metal habían destrozado uno de los neumáticos del Concorde, lo que hizo que cayera un pedazo en el tanque de combustible, ocasionando el incendio fatal. Pero ese fue el principio del fin para el Concorde, y ese final llegó rápido. No ayudó que el accidente se produjera un día después de que British Airways revelara que se había encontrado grietas en las alas de toda su flota del Concorde. A 2 años del accidente de AF4590, todos los Concordes quedaron fuera de servicio. El Concorde aterrizó por última vez con pasajeros a bordo. Yo siento que no es cierto. Esto no es posible. Esperamos que ustedes no estén cancelando frenéticamente sus próximos vuelos después de ver este episodio.
Esto da mucho que pensar, pero recuerden que con la cantidad de aviones que vuelan en un momento dado, la probabilidad de que ocurran estos accidentes es realmente muy baja. Muchas más personas mueren en accidentes automovilísticos cada año. Y claro, con la diferencia de que normalmente no mueren cientos a la vez. Con esta idea leccionadora nos despedimos. Vuelen seguros. Nos vemos en un próximo episodio de Horas Críticas.